Bienvenidos al informativo de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las noticias de la Iglesia y del mundo. Es domingo 14 de junio de 2015. Comenzamos con un resumen. El cardenal Casper, el gran promotor de la comunión a los divorciados vueltos a casar, ha asegurado en una entrevista que el Papa no ha apoyado su propuesta, sino que solo ha alentado a que se debata sobre el tema. Monseñor Chaput, arzobispo de Filadelfia, ha advertido del desencanto que se va a producir en muchos cuando el Papa no apruebe la liberalización sexual que ellos esperan que apruebe. El Papa ha aceptado la propuesta del grupo de cardenales que le asesora para crear un tribunal que juzgue a los obispos que han sido indulgentes con los sacerdotes pederastas. Los obispos de Venezuela han denunciado que no se les permita acceder a los presos políticos que están en huelga de hambre y que ni siquiera se deje llegar hasta ellos a la Cruz Roja. Los islamistas han golpeado de nuevo a los cristianos. Una vez más ha sido en Libia. En esta ocasión han secuestrado a 86 inmigrantes eritreos, en los cuales había mujeres y niños. La sorpresa ha saltado esta semana, cuando el propio Casper, en una entrevista, ha reconocido que el Papa nunca ha apoyado su propuesta sobre dar la comunión a los divorciados vueltos a casar, sino que ha pedido que se debatiera el tema. Aquel al que muchos llaman el teólogo del Papa, el cardenal alemán Walter Casper, ha dictado una conferencia en la Georgetown University sobre el Concilio Vaticano II. Al margen de su intervención, concedió una larga entrevista a Raymond Arroyo de la televisión católica norteamericana EWTN. La entrevista se centró en la propuesta de Casper de cara al Sínodo de 2015. La propuesta es suficientemente conocida y consiste, entre otras cosas, en que los divorciados vueltos a casar puedan recibir la Eucaristía. El cardenal Casper ha declarado en varias ocasiones que dicha propuesta habría sido de algún modo aprobada por el Papa. En efecto, varias veces, desde el primer Ángelus, el Papa Francisco ha manifestado un cierto aprecio por el trabajo teológico del cardenal alemán, pero esto no significa que apruebe la tesis de Casper. De hecho, en esta entrevista, Casper ha querido subrayar de forma explícita que no es posible hablar de aprobación del Papa a su propuesta. No, ha declarado Casper a EWTN, él no ha aprobado mi propuesta. El Papa ha querido que yo expusiese la cuestión y después, de forma general, antes que el resto de los cardenales, ha expresado satisfacción por mi discurso. Pero no es definitivo. No quiero decir que ha aprobado la propuesta. No, no y no. Ante las preguntas del entrevistador, que ha indicado cómo diversos episcopados y muchos cardenales no están de acuerdo con él, Casper dijo: «Sí, pero esa es solo una parte. Sé también que son muchos los cardenales y obispos que están de acuerdo conmigo». Para muchos será una sorpresa tan desagradable que incluso supondrá ataques a la misma Iglesia. Según Monseñor Chaput, esto ocurrirá cuando el Papa no apruebe la liberalización de la moral sexual como muchos lo están esperando. Monseñor Charles Chaput, arzobispo de Filadelfia, ha aprovechado una reunión con sus sacerdotes para lanzar un diagnóstico de la situación que viven los católicos en su diócesis y el futuro que les aguarda. Ha empezado Monseñor Chaput explicando los resultados de un estudio sociológico sobre los católicos de Pensilvania y su relación con la Iglesia. Los resultados no son malos. No obstante, señala el arzobispo, hay algo que sí resulta preocupante: el envejecimiento de los católicos, la poca incidencia de la Iglesia entre los nacidos durante las décadas de los 80 y 90. La Iglesia de la infancia de la mayoría de los sacerdotes estadounidenses se está acabando y no va a volver. La Iglesia dentro de 20 años será más pequeña, menos rica, menos influyente y probablemente menos libre de hacer su trabajo que en cualquier momento del siglo pasado. Nuestro trabajo a partir de ahora es asegurarse de que también sea más entusiasta, más fiel y mejor dirigida. Muchos estadounidenses aman al Papa Francisco porque él encarna un espíritu de humildad y alegría, pero un número igual, y tal vez unos cuantos más,
Aman a un Papa Francisco de su propia creación, un Papa que les dispense de todas las exigencias morales católicas más inoportunas. Cuando eso no ocurra, porque al final eso no puede ocurrir, un montón de gente puede no alegrarse mucho y la tolerancia hacia la Iglesia puede llegar a ser muy escasa muy rápidamente. El desafío más peligroso al que se enfrentan los católicos estadounidenses tiene que ver con el establecimiento de la salud sexual, la identidad de género y la autodeterminación sexual como bienes supremos, incluso para los niños y menores de edad, de tal manera que sus padres y la Iglesia se convierten en una seria amenaza al presunto bienestar de estos menores. El momento, según el juicio de Monseñor Chaput, es grave. La Iglesia va a ser muy vulnerable a la interferencia del gobierno en aquellos de sus ministerios que quedan fuera de sus funciones de culto, tales como sus agencias de servicios sociales y sus instituciones educativas. Un tribunal especial juzgará a los obispos que han sido complacientes y tolerantes con sus sacerdotes que han cometido abusos a menores. La introducción de un nuevo delito canónico y la creación de un tribunal específico para juzgar a los obispos que han sido tolerantes con los abusos sexuales a menores por miembros de la Iglesia son las principales novedades anunciadas por el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. Según ha confirmado la Santa Sede, el Papa Francisco ha aceptado la propuesta de la Comisión para la Tutela de los Menores de introducir el delito canónico de abuso de oficio episcopal, que se refiere al comportamiento de los obispos que hayan ignorado o no hayan dado un seguimiento adecuado a las denuncias de abusos sexuales por parte de sacerdotes. A partir de ahora, estos obispos serán juzgados por una sección paralela y específica, pero que dependerá de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio que se encarga, entre otras cosas, de juzgar también los delitos de pedofilia. La situación en Venezuela es insostenible con un grupo de presos políticos que están en huelga de hambre. Los obispos han denunciado que ni a ellos ni a la Cruz Roja les permiten acceso. El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa, y Monseñor Roberto Luque, presidente de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, han criticado que a la Iglesia se le impida la visita a los presos políticos. Luque explicó que no ha podido entrar a la cárcel de Coro y que ni siquiera le permiten entrar a la Cruz Roja. El cardenal Urosa, arzobispo de Caracas, manifestó que los obispos están interesados en la convivencia, al progreso y la paz de todos los venezolanos. Afirmó, allí radica la importancia del encuentro entre todos los sectores. Debemos hacer llamados para resolver los gravísimos problemas que hay. Uno de ellos son los presos políticos. Llamados para evitar el abuso en derechos humanos, sobre todo ante tantas noticias sobre maltratos. Esperemos que se dé el diálogo. Siempre estamos dispuestos a ayudar a mediar para el encuentro y el entendimiento entre todos los sectores, señaló. El cardenal Urosa coincidió con Monseñor Padrón, presidente del episcopado, en que espera que cambie esta actitud tan fuerte con dirigentes de la oposición y presos que deberían ser sometidos a juicio en libertad. Nuevamente el Estado Islámico ataca a los cristianos en Libia. 86 inmigrantes eritreos han sido secuestrados, entre ellos mujeres y niños. Una ONG especializada en ayudar a cristianos que huyen de los musulmanes ha denunciado el secuestro de 86 cristianos de Eritrea, entre ellos 12 mujeres y niños, que viajaban en un camión hacia Trípoli, en Libia. Los miembros del ISIS, el Estado Islámico, han separado a los inmigrantes cristianos de los musulmanes, dejando libres solo a los últimos. El ISIS en Libia ya ha cometido crímenes crueles contra los cristianos. Los últimos en abril, cuando se difundieron videos de ejecuciones sumarias de fieles etíopes y eritreos. En este caso, la mayoría de los asesinados eran de Eritrea, además de un grupo de una docena de etíopes. Los eritreos secuestrados por los musulmanes habían llegado a Libia huyendo de su propio país, en el cual hay un régimen que ha sido acusado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de graves violaciones de los derechos humanos. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a las palabras del cardenal Casper y de Monseñor Chaput sobre la comunión a los divorciados vueltos a casar. Llevamos año y medio viviendo
aguantando, padeciendo una ficción que nace de un supuesto equivocado. El supuesto de que el Papa Francisco quiere un cambio en la doctrina, en la moral y en la pastoral de la Iglesia. Repito, un supuesto equivocado. Un supuesto en el que muchos han creído. Es decir, muchos han creído que efectivamente el Papa Francisco estaba por el cambio en lo referente a la comunión de los divorciados vueltos a casar o en otras cosas, como por ejemplo el tema de la homosexualidad. Muchos han creído que el Papa Francisco estaba a favor de eso y algunos han reaccionado diciendo esto no se puede hacer y otros han reaccionado aplaudiendo y diciendo estamos encantados. Y otros se han callado y se han callado, pues quién sabe por qué se han callado, pero en todo caso se han callado, es decir, no han salido ni a decir este no es el camino fiel a la Iglesia, fiel al magisterio, fiel a las enseñanzas de Jesucristo, fiel a San Pablo, y tampoco han salido diciendo que bien, estamos encantados porque así nos adaptamos más al mundo. En todo caso, repito, llevamos año y medio viviendo sobre una ficción, un supuesto equivocado. Acaba el cardenal Casper de aclarar las cosas, por fin, tenía que haberlo hecho antes, porque él ha formado parte no solamente de los que promovían ese cambio, sino que ha formado parte también de los que han hecho creer a muchos que el Papa estaba a favor de ese cambio. Pues bien, el cardenal Casper acaba de aclarar las cosas, con una triple negación para que no quedara ninguna duda en una entrevista concedida a la cadena de televisión católica norteamericana EWTN. Casper ha dicho no, no, no. Es decir, el Papa no está a favor del cambio. El Papa está a favor de que se debata el tema. Comunión de los divorciados o homosexualidad. El Papa está a favor del debate. Esta postura del Santo Padre será juzgada en su momento por la historia. No soy quien yo para hacer un juicio y menos en este momento en que todo está en caliente. La historia juzgará. Pero en todo caso lo que no se puede es pensar que el Santo Padre está a favor de esto. Repito, hay que darle gracias a Casper que ha montado el lío, verdaderamente, pero que aclara las cosas. El Papa no está a favor de que estos cambios en dogma, en moral y en pastoral, de que estos cambios se introduzcan. Insisto, porque conviene tener las cosas muy claras. Ahora, una vez que esto es así, que ya sabemos que el Papa no está a favor y que se deshace esta confusión que llevamos año y medio sufriendo, ¿qué va a pasar ahora? Yo creo que debería de pasar algo hacia adentro y seguramente, por desgracia, pasará algo hacia afuera. Hacia adentro, que las cosas que están claras y que los que están callados tendrían que hablar, por lo menos decir lo que opinan y que desde luego los que están preparándose para el próximo sínodo tienen que saber que allí se van a debatir unos temas y que no es que van a apoyar las tesis del cardenal Casper pensando que el Papa las apoya, sino que ahora tienen que saber que esas tesis no están apoyadas por el Papa y eso les dejará delante de su propia conciencia, pero no escudándose diciendo como yo soy fiel al Papa, yo apoyo esto. Eso para empezar. En segundo lugar, sinceramente también hay que ver lo que va a ocurrirnos fuera. Esta semana también ha hablado Monseñor Chaput, el realmente inteligente y valiente arzobispo de Filadelfia, refiriéndose a esto y diciendo se ha creado una expectación, una expectativa de cara a estos cambios en muchísima gente y cuando esto no se vea atendido, porque no puede verse atendido, entonces puede ocurrir perfectamente que haya un rechazo contra la Iglesia, sobre todo en los países más secularizados, que haya medidas de intolerancia hacia una Iglesia porque, como un niño que cree que le van a dar un caramelo, cuando no se lo dan, pues se enfada. Se ha creado un supuesto que no va a ocurrir y que puede provocar un rechazo mayor contra la Iglesia por parte de esos sectores más secularizados. Personalmente creo que tenemos que afrontar los meses que faltan para el sínodo, tenemos que afrontarlos con calma, con un debate que sea sereno, en el cual el Santo Padre ya no esté inmerso en ese debate. El Papa ha propiciado el debate, ha querido el debate, repito, lo juzgará la historia. Pero ahora el Papa está fuera del debate. Es decir, nadie puede decir, porque Casper ha sido clarísimo, que el Papa está a favor de ese cambio. El Papa lo que está es a favor del debate, no a favor del cambio. 3 veces lo ha negado Casper. Creo que esto tiene que hacer que el debate sea mucho más sereno, mucho menos tenso y sobre todo, y hablo ya desde la perspectiva personal, estoy sinceramente encantado
Porque llevo año y medio en que me están diciendo que estoy en contra del Papa, porque estoy defendiendo la doctrina de la Iglesia y porque estoy diciendo que no es verdad, que el Papa no está a favor de ese cambio. Lo que llevo aguantando este año y medio solo lo sabe Dios. Al final, la historia pondrá a cada uno en su sitio y se sabrá todo con nombres y apellidos, porque así es como suceden las cosas. Pero de momento, vamos a ver si los meses que faltan los tomamos con calma, hablamos, debatimos, dado que el debate ya se ha producido, creo que ya todas las cartas que están sobre la mesa, pero que nadie diga que el Papa quiere el cambio, porque tiene que quedar muy claro que eso no es verdad. No, no, no. Con toda rotundidad ha dicho el cardenal Casper. El Papa no quiere este cambio. El Papa lo que quiere es que se hable del asunto. El Papa no quiere que se deje atrás ni a Cristo, ni a San Pablo, ni a 2000 años de doctrina de la Iglesia. Si nos toca sufrir persecución porque algunos pensaban que este cambio se iba a producir, pues no es que sea buena la persecución, pero yo prefiero ser perseguido por ser fiel a Cristo a ser un traidor a Jesucristo con todas las consecuencias terribles que eso tendría. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta aquí nuestro informativo de Magnífica Televisión. Si usted desea estar informado de lo que va ocurriendo en la Iglesia y en el mundo, puede visitar nuestro sitio católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.